¿Sabías lo que ocurrió en el estado de hiperosmolaridad no cetotóxico? Bueno, en las últimas 48 horas acudió un paciente de 60 años y tenía antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, con antecedentes de varias semanas de duración de lo que es la poliuria, la pérdida de peso, disminución del consumo oral, y en este caso presentaba una de las manifestaciones más importantes, que es la poliuria y la deshidratación. Además de ello, presenta piel seca, sin pliegue cutáneo, hundimiento de los glóbulos oculares y fiebre que evolucionalmente puede llevar al paciente a un estado de shock o incluso a un coma. Presenta otros síntomas como lo que es el letargo, la disminución del estado de alerta, la confusión y hemiparesia. Esos síntomas neurológicos se van más asociados o relacionados con lo que es el grado de deshidratación y la hiperosmolaridad. Como podrán darse cuenta, este estado es una de las manifestaciones metabólicas agudas severas que se pueden presentar durante la evolución en el paciente con diabetes mellitus, específicamente lo que es la diabetes mellitus tipo 2, o tales pacientes que no están diagnosticados y por ende no reciben un tratamiento con insulina o que omiten la administración de esta. Por lo que conlleva a un descontrol metabólico severo, lo que se define como el estado de hiperglucemia severa, hiperosmolaridad, deshidratación y ausencia de la cetocidosis. De igual forma, se puede asociar a diferentes grados de deterioro neurológico, como lo es la somnolencia e incluso el coma, como ya se los había mencionado. El estado de hiperosmolaridad no cetóxico difiere de acuerdo a los factores predisponentes de cada paciente. Por ejemplo, ante la existencia de una enfermedad como lo que está relacionada a dicha mortalidad, por ejemplo alguna infección o alguna enfermedad crónico-degenerativa como lo es la diabetes mellitus tipo 2, se asocia mayor al grado de mortalidad. Aunado a esto, otros factores como lo son la edad y el grado de deshidratación al cual acude el paciente y la inestabilidad hemodinámica o la causa precipitante de esta tienden a tener una mayor mortalidad. Suele presentarse mayormente en lo que son los pacientes de mediana edad y edad avanzada, que aunado a eso tienen diabetes mellitus tipo 2 o incluso pacientes sin antecedentes, es decir, pacientes que no están diagnosticados y por ende no tienen ese aporte de lo que es la insulina. Se ha observado generalmente una mortalidad de lo que es el 71% en mayores de 65 años. Fisiopatológicamente conocemos que esta patología se debe a un déficit de insulina más el estado de deshidratación. En sí es específica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por lo que podríamos decir que el déficit de insulina es relativo, ya que en este caso sí se produce la insulina, pero no es funcional en los tejidos. Inicialmente se va a caracterizar por concentraciones elevadas extremas en lo que son glucosa sérica, pero posteriormente las células musculares y las células del hígado van a sintetizar hormonas contrarreguladoras. Y con ello la producción hepática de glucosa por medio de la gluconeogénesis y la gluconólisis, conllevando a lo que es un aumento de la concentración de glucosa en suero. En el estado de hiperosmolaridad no se va a generar los cuerpos cetóxicos, por lo que la síntesis de glucosa es más elevada, lo que conlleva al estado de deshidratación debido a la hiperosmolaridad causada por el aumento de glucosa en sangre, y posteriormente el riñón se va a ver obligado a generar la diuresis osmótica, es decir, para eliminar lo que es el exceso de glucosa a través de la orina, el riñón va a hacer lo que es el aumento temporal de la filtración glomerular, pero este va a ser de manera persistente, lo que va a llevar a que se reutilice o se use el agua del plasma, conllevando a un estado de deshidratación mayor o más severo, lo que hace que se perpetúe con una enfermedad generadora de una alteración del estado de conciencia, o incluso en algunos pacientes ya pueden llegar con coma. Como la concentración de glucosa sérica va a aumentar, o sea, mayor a 180 miligramos, se va a sobrepasar lo que es la capacidad de los riñones para recibir glucosa, y estos van a aparecer como una glucosuria y una profunda diuresis osmótica. El diagnóstico se debe considerar en los adultos mayores que tengan enfermedades crónico-degenerativas, específicamente lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y con un cuadro similar al presentado anteriormente. Y bueno, esto se va a confirmar mediante algunos criterios diagnósticos que mayormente son los estudios de laboratorio.
Aunado a eso, tenemos que indagar en la historia clínica algún antecedente patológico, como por ejemplo algunas infecciones de vías urinarias, que son el que mayormente se asocia, alguna neumonía. Otras enfermedades de índole infeccioso también están asociadas a este estado de hiperosmolaridad. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos lo que es la glucemia, valorar la osmolaridad, un ionograma y gasometría y una gasometría y un hemograma. Dentro de la glucemia vamos a encontrar que está muy elevada, o sea, los valores van a estar por encima de los 600 miligramos sobre decilitro. Y la osmolaridad, tenemos una osmolaridad de 320 miliosmoles. En el caso de que se llegue a tener más de 350, el paciente puede caer ya en coma y este se va a medir mediante lo que es un osmómetro y se va a calcular mediante una fórmula de osmolaridad. Por último, lo que tenemos es una gasometría. Esta gasometría va a ser compatible con una acidosis metabólica o vamos a tener que el paciente va a tener un pH por encima de los 7.30 en general. Dentro del hemograma también podemos observar lo que es la hemoconcentración con valores elevados de un hematocrito por encima del 50% e incluso hay pacientes que pueden llegar a tener el 90%. Los criterios para el diagnóstico que se utilizan actualmente son los de la American Diabetes Association y bueno, esos se presentan en la tabla que les voy a colocar aquí. Van a valorar lo que es una glucemia, el pH, el bicarbonato, la brecha iónica, que en este caso va a ser negativa, o sea, no va a tener cetosis. Y también van a medir lo que es la osmolaridad y la presentación, o sea, el estado en que va a llegar el paciente, si ya llega a un estado de estupor o coma o en un estado de deshidratación severo. La disminución del volumen y la hiperglucemia son características destacadas en el estado de hiperosmolar no cetósico. Por lo tanto, es de suma importancia la vigilancia del estado de hidratación y la velocidad del goteo intravenoso de insulina. En este caso, tenemos lo que son pérdidas de líquidos y la deshidratación son más intensas debido a la duración más prolongada de la enfermedad. En el caso de los adultos mayores son más probables que presenten un estado mental alterado y por lo tanto es más propenso a sufrir sucesos potencialmente letales en los procesos comórbidos asociados. El tratamiento generalmente se va a basar en lo que es la administración de fluidos intravenosos, también lo que es la regulación del potasio y la regulación de la insulina. Se va a iniciar con la reposición de volumen y se debe estabilizar el estado hemodinámico del paciente. Esto se va a realizar de 1 a 3 litros de solución salina normal al 0.9% en el transcurso de las 2-3 primeras horas. Como el déficit de líquido se va acumulando a lo largo del periodo de días, la rapidez de la corrección debe equilibrar la necesidad y reponer lo que es el agua y el riesgo de una corrección excesiva rápida. Una vez lograda lo que es la estabilidad hemodinámica, se van a administrar líquidos intravenosos que orientan a compensar el déficit de agua libre y empleando líquidos hipotónicos. Inicialmente va a ser una solución salina al 0.45% y después una dextrosa al 5% en agua. La rehidratación y la expansión de volumen van a disminuir inicialmente la glucosa plasmática, pero también la necesidad de insulina, por lo que se va a iniciar con la administración endovenosa rápida de insulina en bolo de 0.1 unidades por kilogramo, seguidas por goteo endovenoso con un ritmo constante de 0.1 unidades por kilogramo por hora. En el caso de que no disminuya la hiperglucemia, se va a aumentar al doble la velocidad de goteo y de la solución salina. Al igual, se va a agregar lo que es una glucosa a la solución intravenosa y si la glicemia disminuye a 13.9 milimol por litro. Y se reduce lo que es la velocidad de goteo de la insulina al 0.5 o 0.1 unidades por kilogramo por hora. La infusión de insulina se continuará hasta que el paciente reinicie la dieta y pueda recibir un régimen de insulina subcutánea. Y por último, el paciente debe ser dado de alta con un tratamiento insulínico.